Querría agradecer a la Fundación Nacional de Esclerodermia, a la Fundación Ecuatoriana de Esclerodermia y a Esclerosalud la oportunidad de presentar hoy mi presentación sobre esclerodermia localizada, diagnóstico y manifestaciones en la quinta Jornada Internacional de Esclerodermia. Los objetivos de esta presentación son definir la esclerodermia localizada y diferenciarla de la esclerodermia sistémica, identificar los principales subtipos y las presentaciones clínicas, conocer los métodos diagnósticos y las herramientas de evaluación actuales, revisar las estrategias terapéuticas basadas en la evidencia y discutir los avances recientes y las perspectivas futuras. En cuanto a la clasificación de la esclerodermia, hay dos grupos principales. Uno es la esclerodermia localizada y otro es la esclerodermia sistémica. La esclerodermia localizada, como su nombre indica, am, eh, como su nombre sugiere, afecta a la piel y también puede afectar a las estructuras internas, pero em, no suele afectar, no suele incluir manifestaciones sistémicas de órganos internos como en los casos de la esclerodermia sistémica. Hay dos subtipos mayores, aunque hay diferentes clasificaciones y presentaré una un poco más detallada, pero los dos principales tipos son la morfia, que consiste en placas de induración cutánea, y la esclerodermia lineal, que consiste en induración de la piel de forma lineal. La esclerodermia sistémica tiene tres subtipos principales: son la esclerodermia sin esclerodermia, en la que habría afectación de la piel, pero no habría afectación de la piel, pero puede haber afectación con fibrosis y disfunción de órganos internos, incluidos el corazón, la arteria pulmonar, con hipertensión pulmonar y el sistema digestivo, entre otros. La esclerodermia limitada, es otro subtipo de esclerodermia sistémica en el que la afectación de la piel se limita a zonas distales de las extremidades superiores e inferiores, y la cara puede producirse también. Y la esclerodermia difusa es un subtipo de esclerodermia sistémica con afectación usualmente de órganos internos y también con afectación más difusa de la piel. Para esta presentación me voy a enfocar exclusivamente en la esclerodermia localizada. Entonces, ¿qué es la esclerodermia localizada? Es una enfermedad rara del tejido conectivo. Se manifiesta por esclerosis cutánea, que lo que significa es, esclerosis es un término que viene del griego y significa induración de la piel. La piel se vuelve dura y se vuelve engrosada en algunas áreas. Este es un caso de esclerodermia en placas, en la piel, aunque en esta foto no se ve muy bien. La piel está indurada y está engrosada en el área que se ve con un tono más rojizo. Se produce inflamación y fibrosis de la piel y los tejidos subyacentes, en algunos casos de los tejidos subyacentes, en los casos de morfia más superficial solo de la piel. Y se caracteriza también por ausencia de algunos rasgos clínicos que están presentes en la esclerodermia sistémica, como son la esclerodáctili o el engrosamiento y la induración de la piel distal a la falange proximal de los dedos. También se caracteriza por ausencia del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es la overreacción de los vasos al frío, los vasos especialmente distales de la mano y de los pies, que producen una coloración cuando se hacen estrechos debidos por una reacción exagerada al frío, hacen que la piel de las manos y a veces de los pies se vuelva de un color violáceo, rojizo, azulado o más característicamente blanco, como en el caso de esta foto. También se caracteriza por la ausencia de cambios en los capilares periungueales. En el caso de la esclerodermia sistémica, muy característicamente, los pacientes presentan con diferentes fases, diferentes grados de alteración de los capilares periungueales, pero esto está ausente en los casos de esclerodermia localizada. La incidencia se estima que es de 0,3 a 3 casos por 100.000 habitantes y por año. Es más común en mujeres caucásicas que en mujeres de otras razas y es más frecuente en mujeres que hombres, con un ratio de 2,4 mujeres por cada varón. ¿A quién afecta la esclerodermia localizada?
Afecta tanto a adultos como a niños. Hay un pico de incidencia en la quinta década de vida en los adultos y en los niños, la mayoría de los niños se diagnostican entre los 2 y los 14 años. Como he mencionado antes, aparte de afectar a la piel superficial, a la dermis y a la epidermis, también en algunos casos más graves puede afectar estructuras internas, tanto como el hueso, como el cerebro en casos de afectación de la cabeza, como el músculo y la fascia en casos más avanzados. La morbilidad es variable y hay una potencial afectación de estructuras extracutáneas, como acabo de mencionar. Hay varias clasificaciones de la esclerodermia localizada. Una de las más utilizadas es la que se propuso en la Clínica Mayo en los años 80. Todavía se sigue utilizando hasta nuestros días. En esta clasificación se diferencian cinco tipos principales de esclerodermia localizada. La morfia en placa, en el cual la induración de la piel y el engrosamiento se limita a la dermis y la epidermis. Es una lesión bastante superficial y típicamente las lesiones son ovaladas. Suelen ser de un color rojizo violáceo cuando están empezando, cuando son más agudas y hay más nivel de inflamación. Y cuando pasa el tiempo y avanza sobre todo cuando hay respuesta al tratamiento, muchas veces se quedan de un color oscuro, como un color que le llamamos de hiperpigmentación. Se ve un color más oscuro que la piel normal que le rodea. El segundo tipo es el tipo morfea generalizada, en el que son lesiones similares a las de morfea y placas. Son normalmente placas induradas. Cuando hay cuatro o más placas que son de más de 3 centímetros, se le llama morfea generalizada y se limitan a la dermis. La lesión está limitada a la dermis. El tercer caso es el de morfia bullosa, en el que aparecen bullas o erosiones en las placas de morfea. Sobre las placas de morfea se producen bullas. Otro tipo se conoce como esclerodermia lineal y hay dos subtipos principales. Uno que afecta al tronco y las extremidades, en el que la induración lineal afecta a la dermis, el tejido subcutáneo y en ocasión también los músculos más internos. Y la afectación cefálica, en la cual se afecta la dermis y puede haber casos de posible compromiso muscular. Se puede afectar también el cráneo, los huesos del cráneo y hasta el sistema nervioso central y puede producir deformidades y problemas del crecimiento. El último tipo, el tipo número 5, es el de morfea profunda, en el que se ve induración de la dermis, del tejido subcutáneo, pero también de la fascia y del músculo y puede producir, cuando se presenta en niños, alteraciones en el crecimiento de la extremidad afectada o de la parte del cuerpo afectada. En esta diapositiva voy a mostrar ejemplos. En la primera foto es la paciente con morfia en placa en la espalda. Esta área está indurada, a veces hay un borde que se ve como más brillante y a veces va aumentando de tamaño hasta que se estabiliza muchas veces gracias a los tratamientos. Este es un caso más dramático de un paciente con morfia generalizada. Las placas de induración cutánea se extienden por áreas difusas de la piel más generalizadas sin llegar a tener el criterio de esclerodermia difusa, pero son placas que están definidas y que suelen estar separadas de otras, pero afectan las áreas extensas de la piel. También este es un caso de esclerodermia lineal en el que afecta la extremidad de esta persona y produce diferencias en el tamaño final de las extremidades. Este es un caso de esclerodermia lineal que afecta la cabeza y en este caso especial se conoce como encúbito de Sabre por el tipo específico de alteración que produce en la cabeza. La última foto de esta diapositiva se muestra el caso de un niño con esclerodermia lineal que es del subtipo que conocemos como hemiatropia facial progresiva. Produce deformidades progresivas de la cabeza conforme el niño continúa el crecimiento y se convierte en un adulto.
¿Cuál es la causa de la esclerodermia? Quiero matizar que la mayoría de los estudios sobre la causa, sobre la etiología de la esclerodermia se ha realizado en pacientes con esclerodermia sistémica, pero muchos de estos procesos se piensa que también están presentes en la esclerodermia localizada sobre BAT, pero creemos que probablemente en un grado menos pronunciado. Algunas de estas citoquinas o de este grado de inflamación están enfocadas, están localizadas en áreas específicas de la piel que son más pequeñas que en los casos de esclerosis sistémica. Y también no afectan a los órganos internos, se limitarían más a las estructuras superficiales del cuerpo. La causa de la esclerodermia en general es desconocida. Sabemos que hay una lesión inicial de células endoteliales. También hay una superproducción de colágeno por unas células que se llaman fibroblastos, que son las que producen el colágeno. Sabemos que los pacientes tienen una predisposición genética, mm, pero aparte de la predisposición genética, hay también una disregulación vascular que puede estar predeterminada o no por la predisposición genética. Hay un desequilibrio de células del sistema inmune, de linfocitos que se llaman T-helper 1 o linfocitos ayudadores de tipo 2, actúan en la fibrosis, en producir más fibrosis en estos pacientes. También sabemos que hay factores ambientales. No todos los pacientes con predisposición genética van a desarrollar esclerodermia. Unos lo desarrollarán y otros no. Y creemos que los factores ambientales juegan un papel muy importante en decidir quién la desarrolla y quién no. Igualmente, hay pacientes que pueden estar expuestos a un factor ambiental y no desarrollar esclerodermia. Unos pacientes la pueden desarrollar y otros no, basados en quién tiene la predisposición genética y quién no. Todos estos factores están envueltos en un componente autoinmune. Los pacientes con esclerodermia, más los de sistémica que los de localizada. Localizada no es muy frecuente ver autoanticuerpos, pero en los pacientes con esclerodermia sistémica muchos de ellos tienen autoanticuerpos y creemos que esto es una prueba bastante definitiva de que hay un componente autoinmune. Esta es una diapositiva que muestra un poco de forma más granular, más específica, los mismos procesos que dan lugar a las alteraciones que vemos en los pacientes con esclerodermia. También esto está basado más en pacientes con esclerodermia sistémica, pero muchos de estos procesos en menor escala, con menor gravedad, están también involucrados en la esclerodermia localizada. Sabemos que hay una etiología desconocida, una causa desconocida, que en pacientes con un cierto componente genético activa células inmunes, del sistema inmune, células que producen inflamación, incluidos macrófagos, linfocitos T, linfocitos B. Estas células activan fibroblastos, que son células que están en muchos órganos, incluida la piel, y hace que el tejido se vuelva un tejido como de cicatriz que produce fibrosis, que es endurecimiento del tejido. También activan las células endoteliales y esto hace que se inflamen las paredes de los vasos sanguíneos y hagan que la luz por la que pasa la sangre sea más estrecha y produce estrechamiento de las arterias y esto produce que falte el riego sanguíneo en muchos tejidos, incluidos la piel. Las células B producen autoanticuerpos, son las células que típicamente producen los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos anti-CL70 que vemos en la esclerodermia y los anticentromere. Las células T también se activan y producen liberación de citoquinas que contribuye a la inflamación y al daño tisular que acaba produciendo fibrosis cuando pasa el tiempo. Las pacientes con manifestaciones con esclerodermia localizada también pueden tener manifestaciones más allá de la piel. El 57% de los pacientes pediátricos tienen manifestaciones extracutáneas. Se estima que es más del 50% de los pacientes.
los problemas más comunes que no pasan en la piel, que no se observan en la piel, son problemas musculoesqueléticos. Se suelen asociar a formas extensas de morfia y sobre todo complicaciones de la morfia o de la esclerodermia lineal. En los casos de esclerodermia lineal se pueden ver artritis, contracturas articulares, puede afectarse el músculo y haber inflamación del músculo y atrofia muscular, así como angulación de miembros y hipertrofia, y esto suele resultar en alteraciones del crecimiento. Las lesiones de la cabeza, en los casos más frecuentemente de esclerodermia localizada lineal, pueden producir síntomas neurológicos como dolor de cabeza, convulsiones, pueden producir problemas oftalmológicos cuando afecta el ojo, hasta incluyendo incluso pérdida de visión. En algunos casos extremos puede afectar los dientes con el tejido cicatricial y puede producir problemas dentales y puede afectar la lengua o puede incluso afectar la articulación temporomandibular y puede producir deformidades. Esto lo vemos en el caso de esta fotografía que muestra el caso de un paciente con un subtipo de esclerodermia lineal que se conoce como Parry-Romberg, síndrome de Parry-Romberg, y también tiene una combinación con la esclerodermia de Coupe de Sabre. Creo que no nombré antes cuando hablé de la clasificación de la Clínica Mayo que los 5 subtipos principales que la Clínica Mayo diferencian también se pueden combinar en diferentes combinaciones y puede haber pacientes con más de un tipo de ellos en formas mixtas. La presentación clínica tiene dos componentes principales. Uno es cuando está activa al principio de empezar las lesiones. En los casos de enfermedad activa distinguimos que está activa porque en los bordes de la lesión son de una coloración específica, se ven como violáceos o rojizos. Y también porque vemos que están apareciendo nuevas lesiones. El paciente viene a nuestra consulta y nos comunica, tengo una nueva, esta parece que está mejorando y que ya no crece, pero a veces también ve que van aumentando de tamaño y van apareciendo nuevas. Hay engrosamiento e induración cutánea. En los inicios se ve claramente una induración y a veces con la coloración de la piel, sobre todo en los bordes, es como perlada, se ve como un poquito brillante. El paciente en este estadio de enfermedad activa suele tener dolor o como tener, como nota como un dolor profundo, lo suelen decir como un dolor profundo. Y también a veces les pica, tienen prurito. Am, cuando pica suele ser un síntoma de que en general en la esclerodermia, también en la esclerodermia sistémica, suele ser un síntoma de que la enfermedad de la piel está activa, está aumentando o está habiendo una remodelación de la piel. La segunda fase, que suele pasar cuando ya lleva un tiempo de evolución, normalmente después del año o después de entre 2 y 2 años, es que se ve que la piel, en lugar de estar tan indurada y engrosada, se vuelve un poquito fina, como casi papel, y se hace atrofia, se hace atrófica. Suele ver hipopigmentación o hiperpigmentación en estadios más avanzados y a veces se ve un signo del borde del acantilado en los casos más graves en los que se define muy bien el área de la lesión. Se distingue muy bien de la lesión que es de la piel normal, el área de lesión de la piel normal que la rodea. En las fases del daño es cuando solemos ver el deterioro funcional y las contracturas, que es secuela de la inflamación, de la actividad que hubo en fases anteriores. Y en este momento es ya difícil de revertir el daño, incluso si usamos tratamiento. En esta primera foto se puede ver una lesión activa en la que se ve que el borde es de una coloración rojiza y el centro está indurado. En la fase más avanzada, en la fase en la que hay daño, que en este caso de esclerodermia lineal, se ve que hay atrofia de los tejidos, hay hipopigmentación y hay una deformidad permanente con una alteración del crecimiento. Se han desarrollado sistemas estandarizados de medición. Hay un sistema que se conoce como el Localized Scleroderma Assessment Tool, herramienta de evaluación de la esclerodermia localizada. Divide la piel en 18 áreas anatómicas cutáneas y mide tanto la actividad como el daño con unos índices específicos. Hay otras medidas de la actividad en las que se puntúa el eritema
de 0 a 3, se evalúa el grosor cutáneo de 0 a 3 y también se detecta si hay nuevas lesiones o hay agrandamiento de las lesiones. Y luego también es posible medir el daño con una evaluación de la atrofia dérmica y subcutánea y se da una puntuación a la despigmentación, tanto si es hiperpigmentación como hipopigmentación. En este caso vemos áreas de hipopigmentación y en este caso vemos áreas de hipopigmentación, hiperpigmentación y, y áreas de atrofia cutánea en este paciente con enfermedad más difusa, más diseminada. Ahora me gustaría ya pasar a la última parte de la presentación, que es centrada en el tratamiento. El tratamiento se divide principalmente en dos categorías principales: la de la enfermedad leve, que suele ser afectación superficial, con pocas lesiones y de no muy gran tamaño, y el de la enfermedad grave. El manejo de la morfia superficial o limitada normalmente está basado más que nada en terapias tópicas. A veces hay pacientes en los que las lesiones se resuelven de forma espontánea en 3 o 5 años, y en estos casos muchas veces las terapias tópicas han sido suficientes. Se utilizan corticoides tópicos, se puede usar tacrolimus tópico, se puede usar calcipotriol y crema de imiquimod. También es interesante saber que se puede usar la terapia de ultravioleta y se recomienda en algunos casos. Y esta terapia se puede combinar con tratamientos tópicos y suele tener buenos resultados. En los casos de enfermedad grave, sobre todo en estos pacientes con morfia profunda, lineal o generalizada, se suelen usar tratamientos inmunosupresores. El tratamiento de primera línea, si no está contraindicado y si se tolera, es el metotrexato. Se puede dar en forma oral o subcutánea y se puede dar en niños y en adultos. Hay que tener cuidado que si el paciente o la paciente tiene intención de quedarse embarazada, debería de cambiarse a otro medicamento que no produzca problemas de crecimiento en el feto, porque metotrexato puede producir malformaciones congénitas. Hay muchos casos en los que se usa la terapia combinada de corticoides, sobre todo en los primeros 3 meses. Se usa como puente porque metotrexato es un medicamento que tarda tiempo en hacer efecto, más de un mes, normalmente 3 meses, y usamos corticoides a diferentes dosis dependiendo de la gravedad de las lesiones para hacer de puente hasta que metotrexato empiece a actuar. Al cabo de 3 meses solemos querer parar los corticoides porque a largo plazo tienen muchos efectos secundarios, más que el metotrexato. Hay tratamientos de segunda línea cuando los pacientes no responden a los de primera línea, sobre todo a metotrexato, o no lo toleran, o tienen problemas del hígado o de las células blancas que bajan en la sangre. Podemos usar otros tratamientos inmunosupresores. Se ha estudiado bastante el micofenolato mofetilo, que es un medicamento que se usa muy frecuentemente para la afectación de la piel en la esclerosis sistémica. Una alternativa a este tratamiento, sobre todo cuando se tolera mal por el estómago, es el ácido micofenólico, y también se pueden usar tratamientos biológicos como el Abatacept. Otros tratamientos que se han usado con eficacia en algunos casos pero bastante anecdóticos, son la ciclosporina, la hidroxicloroquina, la azatioprina, el rituximab, el infliximab. Estos se reservan para casos más graves. Las inmunoglobulinas intravenosas también se han usado en algunos casos. A veces son difíciles de conseguir, al menos en Estados Unidos, que las apruebe el seguro, porque es un tratamiento muy caro, pero se puede intentar porque en algunos casos funcionan bien. Hay enfoques especializados, por ejemplo, en pacientes con esclerodermia lineal grave. Se han usado en algunos casos con éxito el trasplante autólogo de células madre derivadas del tejido adiposo. Acabando el tratamiento, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? El tratamiento es precoz. Empezar un tratamiento al poco tiempo de darnos cuenta que las lesiones han empezado es muy importante para evitar complicaciones a largo plazo. El metotrexato se ha visto que es bastante efectivo y se estima que hay una respuesta del 84% en casos de pacientes pediátricos con esclerodermia lineal.
Cuando la duración del tratamiento es más largo, la remisión se sostiene más, pero tenemos el problema de que hay más casos de inmunosupresión y de complicaciones del tratamiento inmunosupresivo, especialmente el riesgo de infección y el riesgo de cáncer a largo plazo, así que es una línea muy fina para decidir cuándo deberíamos de intentar parar la terapia inmunosupresora. Se estima que un 15% de recaídas, hay un 15% de recaídas a los 2 años del seguimiento. Hay factores que sugieren que la enfermedad va a tener un mejor pronóstico y estos son el inicio temprano del tratamiento, cuando se diagnostican en poco tiempo y se tratan al principio, suele ir mejor. La duración de más de un año antes de reducir la dosis y la menor edad al inicio de las lesiones. Hay muchos avances, muchos estudios de nuevos tratamientos que se están desarrollando y hay muchas herramientas que se piensa que son esperanzadoras. Hay estudios de la termografía infrarroja para monitorizar la actividad de la enfermedad. Se están desarrollando técnicas de imagen avanzadas. Se están estudiando nuevas dianas terapéuticas con nuevos tratamientos biológicos en investigación, inhibidores de pequeñas moléculas, agentes antifibróticos. Hay también efectos combinados con láser para mejorar la estética, rellenos inyectables para restaurar el volumen, protocolos integrados de tratamiento. Pasando ya a la siguiente diapositiva, me gustaría destacar lo que considero que son las perlas clínicas. La esclerodermia localizada no es solo un problema estético. La afectación extracutánea es relativamente frecuente y se estima que más del 50% de los pacientes pediátricos tienen afectación extracutánea. El reconocimiento y tratamiento precoz previene en muchos casos el daño permanente o al menos hace que disminuya. Las herramientas estandarizadas mejoran la atención. El metotrexato sigue siendo la base del tratamiento sistémico, aunque hay tratamientos alternativos que se pueden usar cuando no funcionan o cuando hay efectos secundarios. Y en casos complejos se requiere un enfoque multidisciplinario. Los neurólogos se deberían de incluir en el equipo médico en casos en los que la esclerodermia lineal afecta estructuras profundas de la cabeza. Y ya para concluir, las conclusiones y los mensajes finales que me gustaría dejar con ustedes es que la esclerodermia localizada es un trastorno raro pero serio del tejido conectivo. Hay diferentes subtipos con diferentes grados de severidad y afectación extracutánea. Tenemos herramientas estandarizadas que permiten un seguimiento objetivo. Existen protocolos terapéuticos basados en la evidencia. La intervención temprana previene complicaciones a largo plazo y la investigación sigue ampliando las opciones terapéuticas. Esas son las principales referencias que he usado para mi presentación hoy. Me estoy abierta a cualquier pregunta que puedan tener y muchas gracias por su atención y de nuevo agradecer a la Fundación Nacional de Esclerodermia, a la Fundación Ecuatoriana de Esclerodermia y a Esclerosalud la oportunidad de presentar aquí, de dar esta presentación para ustedes hoy. Gracias.